Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Libra. Hola Libra, ¿cómo estás? Me imagino que excelentemente bien, claro que sí, como siempre. Vamos a decretarlo de una vez, que será una lectura maravillosa. Vamos a ver qué bellas energías están en tu momento. Yo soy tu amiga Jenny de Sol Tarot. Te recuerdo que esto es una lectura a modo general, completamente atemporal, pero si estás aquí es por algo. Algún mensaje seguramente sea para ti. Muy bien, Libra. Vamos a ver qué energías están rondando a tu alrededor esta semana. Si nos salta la energía, pues sacaremos una del centro. Excelente. Ok, 4 de oros, Libra. Jaja. Libra, muchos de mis amigos de Libra, tú que estás aquí presente, puede ser que estés en un momento de proteger tus bienes materiales, proteger tus, no se han volteado, proteger tus bienes materiales, proteger tu patrimonio, proteger aquello que tanto trabajo te ha costado. Siento que la lectura va a ir por esa parte, por la parte de ahorrar, de cuidar tus pertenencias, claro que sí. Vamos a ver aquí. Ok, fíjate algo. Libra, esta sota de oro me está indicando que a muchos de ustedes les están proponiendo un proyecto, un inicio de una oferta de trabajo. Les están proponiendo como que avanzar, invertir dinero, invertir recursos en un proyecto. Vamos a ver cómo se va a manejar esto. Vamos a ver cómo se va a desempeñar esto. Y a ti te noto como, aunque que lo quieras hacer, porque aquí me están diciendo que lo quieres hacer, puedo percibir que estás como que pensándolo mucho. Vamos a ver lo que estás pensando, Libra. Sientes que a ti en el pasado te han como que fallado muchas veces con estos temas. Te han propuesto inversiones, te han propuesto proyectos, te han dicho vamos a hacer esto, tal cosa. Esta semana muchos de mis Libras le van a estar proponiendo iniciar algo a nivel laboral, asociarse a una empresa, a un grupo, y tú te lo estás pensando muchísimo porque tú sientes que en el pasado te han como que fallado y que tú has logrado salir ileso, pero por los pelos, como que has perdido dinero, has perdido bienes, has perdido hasta tiempo, puede ser que lo sientas así. Has apostado como que más de la cuenta y no te ha salido bien. También te puedo decir algo, Libra. El hecho de que nos haya ido mal en un pasado con respecto a algo no quiere decir que todo el tiempo va a ser igual. Aunque sí es bien cierto que se aprende. Sí es verdad que se aprende. Y precisamente vamos a ver por qué tú estás sintiendo esto. Este es el pasado, mira, sí, por toda la línea. A ti te están indicando, el rey de espadas es el rey que representa tu signo, el rey del palo, es la figura de la corte superior de tu palo de espadas, de aires. Y te voy a decir que tú has adquirido una intuición afilada. Tú te estás pensando esto y todo me está indicando de que tu conocimiento, tu intuición, tu perspicacia obtenida te está indicando de que no te parece claro. Y precisamente por eso estás aquí. Vamos a ver cómo va este asunto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir un poquito más hacia lo que sientes o piensas. Unas as de espadas. Ok, Libra, te veo muy atinado, muy concentrado, muy enfocado. Definitivamente tú no estás viendo esto con una perspectiva sentimental ni emocional. No veo aquí por ningún lado emociones. Veo simplemente mente y acción, mente y proyecto. Sí te recomiendo que le hagas caso a tu intuición. Sí te recomiendo que te mires la letra pequeña, que te lo analices mucho. Porque, a ver, futuro inmediato, ajá. Que lo comentes con tu pareja actual, que lo comentes con las personas que están a tu alrededor, que tienen tiempo contigo. Si tienes deseos de invertir, de hacer crecer tu dinero, es normal porque te ha costado mucho ganarlo. El dinero no te ha llegado
no te ha llegado regalado, claro que no. Y es importante a la hora de iniciar un proyecto, iniciar algo, ver bien con quién lo hacemos y cómo lo hacemos. Sí es verdad que me están diciendo que esto te va a dar una energía de impulso para iniciar uniones, para iniciar, para conocer personas con las que puede ser que te asocies. Quizás todo este movimiento que estamos viendo acá a nivel de plantearse, te despierte como una semilla, te despierte una chispa y desees tú, pero por otro lado, asociarte con otro proyecto e iniciar otro proyecto similar o parecido al que te están proponiendo, pero tú sientes aquí la capacidad de hacerlo tú por tus propios medios. Y se lo vas a proponer o ya se lo propusiste a tu pareja, o quizás tu pareja va a ser la que te va a decir, pero oye, cariño, ¿no te parece mejor que esto está muy bien? Me parece fabuloso, pero si tú tienes el dinero, tenemos la inteligencia, tenemos el deseo de avanzar, de prosperar, hemos aprendido en el trayecto de cómo se hacen las cosas, pero vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Me parece que es una buena determinación, Libra. Si tú sientes que tienes los recursos, tienes la inteligencia, la sapiencia, la experiencia de ejecutar esto, pues hazlo. No hace falta que venga nadie a proponértelo o que te asocies con terceras personas que quizás no lo veas claro, que quizás te puedan fallar, porque no, cuando hablamos de temas de dinero, pues sabes que no hay amigos. Y mejor que lo hagas, y lo veo que lo vas a estar haciendo en un futuro cercano con gente que tienes tu extrema confianza. Claro que sí. Me está gustando cómo está despejando esta lectura, porque me están indicando que vas a estar extremadamente mental. Tú estás, fíjate, te había hablado de que de momento no habían habido sentimientos involucrados en esta lectura. No veo copas por ningún lado. Sale aquí el rey de copas representando las copas. Te digo algo, sí, tú te asocias con un ser que quieres mucho, posiblemente sea tu pareja de vida, o consigas un socio en el camino que quieras mucho y que él te quiera mucho a ti o ella te quiera mucho a ti, que se respeten mucho, en el que confías, personas en las que confías, personas con las que puedes abrir tu corazón, con las que puedas decirle, mira, yo quiero hacer esto. Quiero hacer tal o cual proyecto, pero no había conseguido con quién hacerlo. Me están proponiendo por este lado hacerlo, pero yo no siento como la confianza suficiente. Pero sí me gustaría tomar esa idea, mejorarla y hacerla a mi manera. Y esto va a resonar mucho. Esto va a resonar muchísimo. Vamos a ver qué está rodeando esta circunstancia. Aquí tengo una que me dice, sácame. Mira, esta circunstancia la está rodeando el arcano mayor 19 del sol. Aquí esto está bendecido, muy bien aspectado. Veo caminos que se abren, caminos que se destrancan. Te vas a asociar con la gente adecuada, con la gente ideal. Ya tú no vas a sentir dudas. Muchos de mis amigos libres van a estar aperturando, iniciando proyectos y también proyectos de vida. Fíjate algo, aquí veo uniones a nivel profesional y uniones a nivel de pareja también. Ese es uno de los mayores proyectos de nuestras vidas también, ¿no? Un socio, una socia de vida con el que vamos a empezar a hacer algo bastante próspero, bastante productivo, en lo que se va a multiplicar en los ingresos, el dinero, en lo que se va a poder poner en práctica todo lo aprendido, todas las experiencias del pasado, para no volver a cometer esos errores. Y eso es lo que nos da la apertura de caminos, eso es lo que nos lleva hacia el sol, eso es lo que nos dirige hacia la luz, hacia el crecimiento, porque una vez que involucramos en la acción, en la mente, involucramos a las emociones, al corazón, hay un despejar de camino, hay una apertura de conciencia, hay una amplitud de onda que nos convierte en antenas receptoras de energía, nos convierte en antenas receptoras de altas frecuencias, de vibraciones positivas. Ya cuando dejamos de tener el miedo de hacer algo porque vamos a perder X situación, X cosa, cuando dejamos esa energía, cuando la cortamos porque decidimos hacer lo que realmente nos nutre, nos llena, cuando decidimos estar con gente
afín, con gente par a nosotros, pues los caminos automáticamente se aperturan, se abren. ¡Wow, qué belleza! Vamos a ver qué está apoyando esta energía. La justicia divina, aquí está apoyando la unión, uniones divinas, uniones, firmas de contratos, firmas de documentos bastante bien aspectados. Momento iniciático muy bonito, muy potente, mucha prosperidad. Esto es a nivel kármico, a nivel divino. Uniones que generan mucho dinero. Veo aquí familia feliz, celebración de obtención de dineros, ganancias, mucho oro, mucho oro. Fíjate que de un 4 de oros a un 10 de oros, con este iniciamos y con esta cerramos, de un 4 de oros, una sota de oros, a un 10 de oro, hay un camino andado. Hay un camino andado. Para llegar a un 10 de oro se necesita recorrer un camino bastante largo y bonito, porque esto es el celebrar el chin chin con champán por un proyecto muy productivo y muy fructífero. Veo mucha alegría, mucha felicidad y bendiciones en las asociaciones. Libra, me encantan tus energías, me encanta esto. Estoy segura de que esto no va a resonar con todos mis Libras, es completamente imposible, sois muchos, pero si resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Me encantaría muchísimo leer tus comentarios, claro que sí. De momento no estoy haciendo lecturas generales, lecturas individuales, pronto pensaré hacerlas, de momento no, pero sí deseo empezar a ser interactivos. Dime por favor, Libra, si tienes algún tema en particular que quieres que exponga. Y yo con mucho gusto lo haré. Con mucho gusto lo haré en este canal. Claro que sí. Aquí tenemos perdido en las ruinas del pasado. Encuentra el camino hacia el viaje y vive ya. Claro que sí. Normal, mira, normal. Aquí, cuando hemos pasado experiencias en las que no nos hemos sentido muy a gusto, en la que hemos sentido que no nos han dado lo que hemos invertido o no hemos obtenido ganancia con lo que hemos invertido, nos cuesta trascender. Pero cuando encontramos el camino, ya empezamos a fluir. Cuando encontramos la ruta, es como que todo se empieza a abrir, lo que te estoy diciendo. No nos quedemos estancados en una energía de carencia, en una energía de preservar lo que tenemos porque no lo quiero perder. No, simplemente podemos aventurarnos a invertir, a arriesgar, pero desde un corazón abierto, desde un corazón despierto, desde un corazón que no tiene carencias, desde un corazón que no vibra en carencias, sino que vibra en abundancia y que se sabe conectado con el flujo divino de la vida, que se sabe dueño o dueña de la prosperidad, del avance. Aquí no hay carencia, Libra, aquí lo que hay es crecimiento, prosperidad, avance y muchísimo aprendizaje. Tengo para ti otro mensaje de este maravilloso oráculo de la sabiduría. Me encantan estos oráculos, de verdad tienen mucha información. El mensaje en una botella, el número 15, precioso oráculo. Mira qué lindo. Esto te está hablando de eso que llevas en tus emociones, en tu corazón, en tu alma. Escucha tu voz interior, escucha el agua que corre en tu cuerpo. Escucha lo que está escrito dentro de ti, dentro de tu crisol. Mira tu copa álmica, mira cómo está ese cuenco rebosante de agua, rebosante de energía. Lee tus mensajes internos. No tienes que buscar fuera lo que tienes dentro. No tienes por qué ir a donde un gurú o tú tienes la sabiduría, está en ti, es parte de ti. Solamente tienes que mirar hacia adentro, cerrar los ojos y hablarte, comunicarte contigo, y ahí están los verdaderos mensajes. Wow, Libra, me encantó este mensaje para ti. Estoy aquí contigo, mano a mano. Gracias por escucharme, gracias por tu presencia. Te quiero mucho, Libra, y lo sabes. Gracias. Suscríbete, comenta y dame like. Hasta la próxima semana.